nombre es Carlos Abraham Pacheco Reyes, estudiante de la Universidad IEXPRO de la carrera Licenciatura en Derecho en énfasis y juzgamiento oral. Mi materia, bienes y derechos reales. Hablaré sobre en qué radica la prescripción positiva, procesos de un juicio usu capión y el análisis de una sentencia. ¿En qué radica la prescripción positiva? La prescripción positiva, o también llamada usu capión, es la ocupación de derecho de un bien mueble o inmueble gracias al transcurso del tiempo. Para que la prescripción positiva se pueda llevar a cabo, se necesitan ciertos requisitos. Son legales para que dichos derechos puedan ser ocupados. En términos más simples, es apropiarse de un bien del cual solo se tiene derecho de posesión, pero gracias al paso de los años y de la falta de exigencia, se puede apropiar el bien, o sea, ser dueño. Prescripción positiva o adquisitiva, usu capión. El hecho de que se regule como instancia del derecho civil y que contemple un trato desigual entre poseedores y propietarios. No vulnera los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. La prescripción positiva o adquisitiva como institución del derecho civil destinada a que los poseedores de un bien mueble o inmueble adquieran el derecho de propiedad del mismo por el solo transcurso del tiempo y bajo las normas establecidas objetivamente en la legislación civil. No es violatoria de los principios de igualdad y no discriminación. Así, el solo transcurso del tiempo no puede considerarse motivo de discriminación para quien resiente la pérdida del derecho de propiedad, pues el mero transcurso del tiempo no es el único requisito para estar en aptitud de obtener la propiedad del bien poseído. En este sentido, el legislador, en ejercicio de su amplia libertad de configuración, ha considerado que como institución del derecho civil de orden público, la prescripción positiva o adquisitiva dota de seguridad jurídica a los poseedores de un bien para que después de cierto tiempo no resientan la incertidumbre de que otra persona tenga injerencia sobre el bien en cuestión. Así, el hecho de que la legislación civil contemple un trato desigual para poseedores y propietarios no vulnera de suyo los principios de igualdad y no discriminación, pues esta diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida y no distingue para ello entre calidades intrínsecas de las personas de forma que se vulnere la dignidad humana. De esta forma, se salva el criterio bajo el cual el principio de igualdad exige un trato igual a los iguales y desigual. Para que la prescripción positiva pueda llevarse a cabo, se necesitan ciertos requisitos, además de saber los casos en los cuales no es aplicable. Que la posesión del bien sea en concepto de dueño, que el bien que se desea ocupar se encuentre dentro del comercio, que la posesión sea pacífica, continua y pública. Proceso de un juicio de usu capión. La usu capión es una forma de adquirir derechos reales, tales como la propiedad, a través de la posesión del bien durante un tiempo determinado por la ley. El tiempo que debe tenerse la posesión
depende de dos factores. El primero, si el bien es mueble, como un coche o una televisión, o inmueble, una casa, un departamento, una bodega, etc. Y en segundo lugar, si la posesión se obtuvo de buena fe o de mala fe. Cuando es prescripción sobre bienes muebles, es por 3 años si se adquiere de buena fe, y si es de mala fe, serán 5 años. Los bienes muebles se prescriben en 3 años cuando son poseídos con buena fe, pacífica y continua. Faltando la buena fe, se prescribirán en 5 años. Esto es sustentado en el artículo 1153 del Código Civil Federal. Para el caso de los inmuebles son 5 años por buena fe y 10 si hubiera mala fe. Los bienes inmuebles se prescriben en 5 años cuando se poseen en concepto de propietario con buena fe, pacífica, continua y públicamente, o cuando los inmuebles hayan sido objeto de una inscripción de posesión. En 10 años, cuando se poseen de mala fe. Si la posesión es un concepto de propietario, pacífica, continua y pública, se aumentará en una tercera parte el tiempo señalado en las fracciones 1 y 3 si se demuestra por quien tenga interés jurídico en ello, que el poseedor de finca rústica no la ha cultivado durante la mayor parte del tiempo que ha poseído, o que por haber hecho el poseedor de finca urbana las reparaciones necesarias. Esta ha permanecido deshabitada la mayor parte del tiempo que ha estado en poder de aquel. Esto sustentado en el artículo 1152 del Código Civil Federal. El concepto de buena fe se da cuando la posesión se obtiene por un título justo, ya sea una escritura, un contrato o una factura. El poseedor no sabe que su título tiene anomalías que afectan su validez. El poseedor no sabe que su título no es suficiente para justificar su posesión. Hay mala fe en la posesión cuando el poseedor obtiene el bien sin título, el que cree que tiene derecho a poseer sin tener algún derecho. Por ejemplo, un heredero que no ha denunciado la herencia. El poseedor sabe que su título no es suficiente para estar en posesión. Se obtiene la posesión de manera oculta o de manera disimulada, o que se haya usado la violencia. Para que esto ocurra, la posesión debe ser como propietario, pacífica, continua y pública. Esto sustentado en el artículo 1151 del Código Civil Federal. El primero no requiere mayor explicación, por cuanto hace a que sea pacífica las diversas legislaciones locales de México. La definen como aquella que se adquiere sin violencia. El que sea continua se refiere a que ésta no se interrumpa. Y por último, que la posesión sea pública. Se refiere en primer lugar cuando se detente de forma quien tuviera interés en interrumpirla pueda saber de ella, o bien cuando el título esté debidamente inscrito en el registro público de la propiedad correspondiente. La posesión puede interrumpirse cuando el poseedor deje estar en posesión por un año consecutivo, por una demanda judicial, siempre y cuando pierda dicho juicio. Porque lo desapodere una autoridad judicial
o bien por reconocer al propietario del bien como tal. No puede haber usucapio entre ascendientes y descendientes, entre esposos, contra menores o cualquier incapaz si no tiene algún representante entre menores o incapaces, con sus tutores y curadores entre propietarios. Ni el que le compre a una persona casada podrá usucapir la parte del otro esposo, si solo compró la parte que le correspondía al que vendió. Finalmente, es necesario señalar que la usucapión por regla general, se rige por las legislaciones civiles de los Estados Unidos de la República Mexicana, específicamente la de aquel estado en que se encuentre el bien objeto de la usucapión. Análisis de la sentencia. La usucapión, también conocida como prescripción adquisitiva o prescripción positiva, se da cuando una persona, por el hecho de estar en posesión de una cosa, ostentándose como si fuera dueño de la misma, pasa a ser propietario de ésta. La posesión sostiene que la prescripción positiva reduce la incertidumbre respecto a futuras transacciones mediante los intereses del poseedor y del propietario. Los intereses del poseedor se ven afectados de manera negativa si el tiempo de posesión se aumenta. Lo anterior, toda vez que el valor que el poseedor podría obtener a cambio del bien se reduce como consecuencia de la incertidumbre acerca de quien tiene la titularidad sobre el mismo. Los intereses del propietario se ven afectados si se reduce el tiempo para usucapir, ya que el propietario tiene mayor probabilidades de enterarse y oponerse frente al poseedor adverso si tiene 10 años en lugar de 5.